Bienvenidos un día más a esta cita con la historia y el misterio. Hoy tengo que ser sincero, me encuentro con una sensación agridulce. Por un lado estoy muy contento porque empezamos una nueva sección que espero que les resulte interesante. Estoy seguro de que nuestro nuevo compañero les va a desvelar historias y personajes sumamente interesantes. Pero lo agrio y lo triste lo vamos a dejar para el final. Empezamos otro Enigmas de la historia. La inmortalidad es una quimera, al parecer, fuera de nuestro alcance. ¿Se imaginan ustedes vivir eternamente? Contemplar el paso de los siglos sin envejecer, desafiar a las enfermedades y a la fría y anciana muerte. El eterno vivo, o eterno caminante, pertenece al mundo de las leyendas, pero casi siempre con la vida eterna como un castigo a sus actos o blasfemias. El punto de partida de esta historia se halla en el Evangelio de San Juan, en el que se menciona a ciertos personajes que al presenciar el martirio de Jesús le negaron la ayuda o directamente le despreciaron. Y este podría ser el comienzo de la leyenda del errante. A partir de estas referencias, alrededor del año 1228 el benedictino inglés Mateo París escribió una primera versión de la leyenda. Su protagonista era Cartáfilo, un portero del pretorio romano que debía encargarse de ejecutar la sentencia de muerte de Jesús. El nazareno, agotado y herido, caminaba a duras penas, sus pies chocaban con los duros cantos que le antecedían al Gólgota, la muchedumbre le abucheaba y se burlaba de él. ¿Dónde está tu ejército, Nazareno? Le escupían y gritaban, pero Jesús apenas alzaba su rostro manso. A veces los temblores de la fiebre le hacían dudar del paso, pero enseguida el dolor insoportable de sus heridas le hacía reaccionar. El sudor mezclado con la sangre descendía sin misericordia, impidiéndole ver con claridad, hasta que en un momento su cuerpo quedó abandonado por las fuerzas y cayó estrepitosamente. Una vez en el suelo, Cartáfilo lo golpeó, obligándole despiadadamente a levantarse y seguir. Jesús en ese momento cambió el gesto de su rostro y con una severidad poderosa levantó la mirada y con sus ojos fijados en Cartáfilo pronunció su sentencia. Yo caminaré hacia el destino que mi Padre me guarda, pero tú caminarás sin descanso hasta el juicio final, entonces volveremos a vernos. Desde el siglo XIII, otros relatos semejantes se propagaron por Italia, aunque cambiando el nombre del condenado. Eran personajes de gran diversidad social y no se caracterizaban por su condición hebrea. En cambio, a partir del siglo XVI, la leyenda insistió en presentar al personaje errante como un judío. Sin duda, esta nueva identidad estuvo vinculada al surgimiento del antijudaísmo de masas. Los judíos fueron considerados como causantes de las desgracias sin fin durante las crisis de hambre y epidemias del siglo XIV. La desconfianza y sospecha condujeron a la aparición sucesiva de los guetos en las grandes ciudades italianas de Venecia, Roma, etc., mientras que los judíos eran expulsados u obligados a la conversión forzosa en la mayoría de los reinos europeos, entre ellos aquí, en 1492. Durante el siglo XVI se empezó a hablar de un tipo llamado Ahasvero, que podía aparecer en cualquier lugar y momento, y que era en realidad un judío que había sobrevivido desde la época de Jesucristo. Los escasos viajeros europeos que se aventuraban por esos años en Palestina y Jerusalén, al parecer se encontraban siempre de un modo u otro al misterioso testigo de la pasión, misterios de la fe, imagino.
En esa línea, entre la tradición y la mitología, se encuentra la novela de César Vidal, novela en el legendario personaje del judío errante, ese que le negó el agua a Jesús camino del Calvario, por lo que éste le condenó a errar por el mundo. Yo les recomiendo su lectura. La verdad que es una historia muy interesante que quizá les haga reflexionar en aquello que cantaba el gran cantante Freddie Mercury. ¿Quién quiere vivir para siempre? Bueno, como les comenté en anteriores programas, esta temporada trae nuevas sorpresas y nuevas secciones. Y con una de ellas vamos a empezar hoy. La hemos llamado Crímenes de la Historia. Y para esta sección traemos a una persona que estoy deseando que conozcan. Él es Daniel Brun. Hola Daniel. Muy buenas, Roberto. Bienvenido. Encantado. Pues un placer que hayas aceptado a hacer esta sección. La verdad que me traía de cabeza porque andaba buscando gente que me convenciera, el perfil, la voz, el tipo de casos que me iban a traer, y pensaba que iba a ser algo relativamente fácil, pero todo lo contrario. Y por suerte he caído del cielo de parte de Carolina, que va a ser nuestra compañera también, Carolina Corbillo. Pues caíste tú y bienvenido y bien hallado. Pues muchísimas gracias y me alegro también estar aquí con todos vosotros y nada, veremos a ver qué casos traemos, ¿no? Y si gustan al público. Bueno, Daniel, primero háblanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy una persona que me he dedicado sobre todo al tema de la comunicación durante 10 años. He estado en varios programas de cómics, uno de ellos el más escuchado en habla hispana. Y bueno, pero siempre he tenido mis pequeñas pasiones. Mis pequeñas pasiones han sido el crimen, ha sido el misterio, la antropología. Y para salirme también un poquito de ese otro entorno, pues vamos a probar suerte, ¿no? Que siempre he querido hacer un programa así. Me has dado la oportunidad y aquí me he presentado. Ahí vamos a ver qué tal sale esta nueva sección. Bueno, nos traes el caso de la mano cortada. Cuéntanos un poquito. He traído el caso de la mano cortada, quizá porque no es un crimen como tal, un crimen de los más espeluznantes en cuanto a sangre, en que sea un crimen a sangre fría, pero sí creo que es un crimen bastante interesante porque ha marcado muchísimo lo que es la sociedad española y sobre todo esa leyenda negra, ¿no? de la España, porque tenemos que remontarnos a los años 50 y esto es un caso que a día de hoy todavía se sigue hablando, a día de hoy ha servido para muchos investigadores, para muchos científicos e incluso muchos investigadores del misterio y todavía sigue que hablar porque es uno de los crímenes, llamémoslos uno de los hechos que no ha tenido nunca resolución. Hay demasiadas teorías, a cuál más rocambolesca, y yo creo que marca un poco todo. Pocos casos vas a encontrar que tengan espionaje, que tengan ocultismo, que tengan política de por medio e incluso que tengan a nazis y extraterrestres. Vaya cóctel. Hay para todo el mundo, cada uno tiene su versión y como es un caso que tiene muchos negros y claros, pues cada uno se aferra a lo que quiere porque es que da para hablar. Por eso he querido estrenarme con este caso. Pues vamos allá. Tengo aquí anotado el nombre de Margarita Ruiz de Liori. ¿Quién era Margarita? Pues creo que es lo primero con lo que nos vamos a encontrar y es que es la figura de Margarita. Sería un personaje para hacerle un programa aparte. ¿Qué no ha sido Margarita? Sería la pregunta, porque estamos ante una persona que viene de las buenas familias españolas. Hay que decir que en la corte de Alfonso XII, su padre José María Ruiz ya de por sí estaba metido muy en política, acumuló una serie de diferentes títulos nobiliarios, entonces ella crece en una familia completamente acomodada. Esto, con la personalidad que tiene Margarita, pues le sirve para ser una rebelde, ser una intelectual, es una de las primeras mujeres que accede a la universidad, cursa Derecho, 2 años de Derecho que los termina en los 5 años que eran, pues ella los termina en 2, aprendió también medicina, es una persona que sabía idiomas, una persona que sabía bastante del tema cultural y que incluso encima era pintora, era escritora, que también tenía una delicadeza artística. Entonces nos encontramos con una mujer muy completa, una mujer que podemos entender
con todos esos conocimientos, a más conocimiento, pues teníamos una rebelde, alguien que no se adaptaba a los cánones que pedía la sociedad española a la mujer, y ahí tendríamos también a una de las primeras feministas. Hablamos de una de las primeras mujeres que conducen aquí en España. Hablamos de alguien que ella hacía mandamientos, ella directamente proclamas que a día de hoy no nos sonarían raras, pero decir en 1912, en 1915, yo no quiero parir como una coneja, yo no tengo por qué estar por debajo del hombre, e incluso tener la valentía de separarse de un marido que a ella no le gusta, después de darle 4 hijos, a ella no le gusta y se separa y decide vivir una vida aventurera, una vida en la que la llaman la Matajari española por algo. Es súper interesante, ¿eh? Bueno, se casó muy jovencita, ¿no? 17 años, se casa con 17 años y de ese matrimonio pues surgen 4 hijos, la cual vamos a hablar tristemente de la última, de Margot, que es una niña que nace pues con problemas de salud, y problemas que se agravaron y llevaron a su muerte con 36 años, y es ahí donde nos ocupa quizá el caso más... donde nos ocupa el caso, vamos. Bueno, pues vamos a ello, vamos al caso de la mano cortada. Cuéntanos. Pues hablábamos de Margot Shelley, su hija. A los 36 años fallece en Albacete. Es enterrada sin ningún tipo de problema, pero ocurre algo raro. Estamos hablando de enero de 1954 y de repente aparece en los juzgados de aquí de Madrid Luis Shelley, hermano de Margot, que empieza a denunciar y empieza a contar cosas extrañas que ha visto en la muerte de su hermana. No tanto en la muerte, pero sí el que no la dejaran al resto de la familia acceder al cadáver. La familia se desplazan todo a la calle Princesa 72, que es donde la condesa tiene la residencia aquí en Madrid. Todos se desplazan y ellos se encierran con el cadáver de la hija, ella y su actual marido se encierran con el cadáver de la hija, no dejan entrar a ninguno de los hermanos, no dejan entrar a ninguno de los familiares. Esto les extraña. Días después, cuando entran a esa dependencia, se dan cuenta que encuentran cuchillos, encuentran tablas de cortar, aparatos quirúrgicos, y el no haber podido ver el cuerpo de su hermana pues hace que denuncien directamente a los juzgados. Aquí hay una curiosidad que no todo el mundo sabe: denuncian a los juzgados, pero en ese momento no se fiaban de que se le fuera a hacer caso. Luis, el hermano, cree que no le van a hacer caso, por lo que entonces también llama a la propia redacción del caso, por si acaso no funciona la parte de la justicia, que sea un poco la opinión de la prensa y la presión pública la que haga que se vea el caso. ¿Qué ocurre? Que al final mandan a la policía a la calle Princesa. Cuando abren esas dependencias, encuentran la mano cortada, la famosa mano cortada de Margot, encuentran ojos, encuentran la lengua, encuentran los vellos púbicos, todo guardado en frascos, ¿no? Todo guardado, como si hubiera sido una especie de ritual. Automáticamente esto les llama mucho la atención a la policía, el juez de instrucción llama a Albacete, se abre la otra casa que tienen en Albacete, que es conocida como la Casa de los Fantasmas, luego hablaremos también un poquito por qué, y ahí no encuentran restos humanos, pero sí que empiezan a encontrar animales disecados, restos de animales en tarros, y encuentran pues una cantidad de barbaries que todo da a indicar ritual, y más en esa época, alguien que no sabe se encuentra todos esos cadáveres, y lo primero que vas a pensar es en algo oscuro, ¿no? Sí, claro. Y más llamándose la Casa de los Fantasmas, que ya tenía leyenda negra allí en Albacete. Entonces, a partir de ahí, pues claro, Margarita junto con su marido, ambos pues son detenidos. Hay que decir que también, porque esta mujer también tuvo muchísimo poder, porque era amiga se decía que había sido amante de Primo de Rivera, había salvado la vida a Franco, ¿no? Esto hay que decirlo, que había salvado la vida a Franco cuando ella estaba de espía en Marruecos, jugando a agente doble. Es la que le da la información a Franco de que va a haber un atentado contra él. Meses después hay un atentado contra Franco, con una herida le dan el estómago, y ella aplica un torniquete que le salva
la vida. Entonces, en el primer momento que a ella, cuando la cogen, lo primero que dice es que llamen al pardo, ¿no? Es un Intentando personaje tirar, influyente. exactamente, intentando tirar de su poder. Y esto es quizá lo que trajo también mucho problema a la hora de que el juicio, hablamos de que es el año 54, y el juicio se estira todo hasta el año 61. Se llega incluso a tapar. El problema es que es un caso que sufrió el efecto Streisand, ¿no? Se intentó tapar tanto, pero al final estalló, incluso la censura lo intentó tapar, que lo vemos en la portada del caso de aquella época, pero llamó tanto la atención a la sociedad que incluso se convirtió en cancioncilla de un juego infantil. Sí, que tiene todos los ingredientes para estar en la calle y ser fruto de todos los cotilleos. Exacto, y además, bueno, a nivel de prensa, estamos hablando de que el caso saca ese periódico, se agota a las 12 de la mañana, nos sale con esa mano cortada, el censor dice no hagáis eso, eso no puede estar en la calle a la vista de la gente, pone un folio en blanco y escribe el misterio de la mano cortada. Madre mía. Eso hizo que todo el mundo se fijara en ese periódico, que todo el mundo quisiera una copia de ese periódico a las 12 de la mañana estaba completamente agotado. Estábamos en una época en la que el papel también estaba en escasez, aún así se mueven a Fuencarral a conseguir más papel, la gente empieza a comprar los periódicos que puede para luego hacer reventa, para hacer especulación de ello, la gente quería las páginas, quería verlo y se convirtió en un fenómeno social que es lo que hizo que todo el mundo, es lo que hizo que la prensa de la época investigaran la figura de Margarita. Fue ahí cuando empezaron a salir cosas extrañas. Al final es una figura más atrayente, ¿no? Al final, alta-cuna, o sea, perteneciente a las élites. ¿Hay algo más jugoso que eso para la gente normal? Hay más, que de Margarita por supuesto que hay más. Vaya personaje. Todos esos 6 títulos de los que se habla no le pertenecían a ella, le pertenecían a la hermana. Mueven grandes cantidades de dinero que no se sabe de dónde salen. Todo era de que ganaban la lotería, tenía que ser la pareja con más suerte del mundo. Sí. Y tenía que ser la pareja con más suerte del mundo porque también eran herencias, ¿no?, de dudosa procedencia. Esto también trajo, el mismo juicio trajo ciertas preguntas bastante incómodas para ellos. A lo mejor hay sentido para todos los trozos que aparecían en todos los sitios. Sobre todo con los animales. Claro. Con los animales porque ahí se hablaba de un tráfico de joyas e incluso tráfico de drogas que venían en los animales para pasarlos de un sitio a otro. Pero bueno, esto es imposible de tapar, por mucho que la censura del franquismo lo quisiera tapar. Si esto estaba en la calle, es imposible de tapar. Exactamente, pero bueno, se intentó, no se le quería solar al bombo, pero es que había un momento que ya no se podía. Y el juicio tuvo que ser un show. El juicio fue un show en primer momento porque le preguntas a los acusados que por qué han arrancado al cadáver, porque no tenemos un crimen de por sí. Lo que tenemos que es un atentado a la salud pública. Sí, porque ya es post-mortem. Sí, porque la muerte en teoría fue natural. Fue natural, fue leucemia, dicen que fue leucemia o un edema pulmonar. Pero claro, le preguntan a los acusados el por qué, porque es la pregunta que queremos todos. Entonces aquí ya vienen todo. La respuesta de ellos es que su hija era una santa. Vamos a decir que Margot, de verdad que en Albacete era un ser bastante caritativo y se dedicaba a la caridad con los pobres, con los necesitados. Ella decía que su hija era una santa y que igual que Franco había llevado el brazo inmaculado de Santa Teresa, su hija también merecía tener una reliquia de su hija. Pero claro, esto es una explicación un poco extraña y todo esto llevó al resto de teorías que había. Hay que decir que el juicio al final no les vale a los jueces, es simplemente profanación de un cadáver. ¿Se les condenó algo? Se les condena a ella 6 meses, ¿no?, y 5.000 pesetas, y a él, marido, se le condena a 3 meses y 2.000 pesetas. Pero aún así ya no levantó cabeza. Hay que decir que aquí ya Margarita no levanta cabeza, y Margarita luego estuvo en la parte de la cárcel, estuvo en psiquiátricos y empezó a perder dinero, empezó a perder poder, ya nadie le hacía caso, no la tenía tan grande como era antes. Se la ha dejado señalada. Es que normal, es que es muy truculento.
Aparte tiene de todo. de ser jugoso para lo que decíamos, para el cotilleo de todo el mundo, y no solo de la clase obrera, que nos encantan los cotilleos de la alta alcurnia, sino entre ellos mismos. Y supuso un problema. Supone un problema para los debates de la época. Estamos en el antiguo régimen, donde las leyes son duras, donde se le pide a la gente rectitud, y con este caso lo que nos estamos dando cuenta es que los menos rectos son la clase preferente. Claro. Porque ya se empieza, claro, con todas las teorías se empieza a rumorear, empiezan a salir ciertas orgías que sucedían en la casa de Albacete. Empiezan a surgir contactos con los nazis, porque hay que decir que en esa casa de los fantasmas de Albacete se habla de la figura de dos personalidades que están entrando y saliendo, recorriendo esos túneles que había, entrando y saliendo, que eran gente, pues, años 50, imagínate a alguien de 2 metros, rubio, con ojos azules, blanco y en botella, como ella también había estado trabajando para el Tercer Reich y había estado de espía con los nazis, se dice que pudo ser unos médicos que vinieron bien a curar a su hija, o que eran unos médicos que siguieron con los experimentos que habían realizado en los campos de concentración cuando los nazis hicieron el escape por la vía de las ratas, ¿no? Como se suele decir, que venían a España y luego se iban a Sudamérica. Hay que recordar a los espectadores que aunque España se declaró en teoría neutral en la Segunda Guerra Mundial, Franco anduvo con un doble juego entre ingleses y alemanes. Él tiraba más para Alemania, pero anduvo con el doble juego por lo que pudiera pasar durante bastantes años, y que luego España fue un país acogedor para todos los nazis que lograron escapar. Eso es sabido, se comenta muy poco. Es una cosa que a mí me sorprende, que no sea algo que estudies en el colegio, que se hizo así, se hizo así. Y en España hay muchos misterios relacionados con los nazis. Y estaban en todas, sobre todo en la alta sociedad, estaban en todas partes. Luego ya hubo que esconderlo un poquito más, una vez que perdieron, ya nos volvimos un poquito más amantes de los ingleses, etcétera, pero eso estaba a la luz del día. O sea que no es nada extraño que estuvieran por ahí, y menos siguiendo con los experimentos extraños, extravagantes que realizaban en los campos de concentración. Claro, y encima a esto hay que sumarlo que incluso hay teorías que dicen que la propia enfermedad que tenía la hija podía venir derivada de la experimentación que tenían con un virus que habían hecho en ese laboratorio. Que aunque la policía no dice que encontró nada, es verdad que luego con los años siempre sale el rumor, ¿no?, de que investigadores han encontrado otras cosas. También de secretismo oficial total. Sí, totalmente. Y bueno, recurrieron, lo aceptaron, lo asumieron. Recurrieron, porque no lo vean normal, hombre, como ibas a condenarles por haber cortado la mano a su hija si era para hacer una santa. Si era suya, claro. Nada, el juicio dijeron que no se podía recurrir, que lo sentían mucho y que no se podía recurrir. Es que, no sé, conservar ese recuerdo de alguien es un poco extraño. Iba a decir surrealista, pero no, directamente es extravagante. Por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde viene, pues, esa extravagancia es la que también arrastra todas esas teorías de brujería, de cultos. Vamos con ellas. De magia negra. Cuéntame. Pues la primera es que, claro, estamos hablando que Margarita ha estado mucho tiempo en Marruecos. Ha tenido relación con altos mandatarios de Marruecos, que es de donde sacaba la información. Y Margarita se empezó a interesar por ciertas sectas y por ciertos cultos que había en África. Da la casualidad de que justamente hay ciertos cultos en África que es la mutilación de ciertas partes del cadáver, exactamente la lengua y las manos. Casualidad que también se debe bastante esos rituales a la mutilación de perros, o sea, los cadáveres de perros y gatos. ¿Con qué sentido? Por el poder de la sangre. Por el poder de la sangre, es la creencia que tienen ellos, es un poco muchas creencias africanas tienen ese alimento, ¿no? El dar de comer la carne a los dioses, esos dioses sí comen algo físico. Creencias de allí, ella realmente las aprendió. Y entonces, claro, se dice, y con todo que su padre había sido masón, sabemos en esa época también cómo se condenaba bastante a la masonería. Sí. Se llegó a pensar que había ahí casos de brujería, casos de satanismo, llámalo de cualquier manera, que pueda parecer interesante y que a la gente le gustara. Madre mía.
¿Y qué repercusiones sociales tuvo esto? Pues la primera repercusión, la que te decía yo antes, del tema de que estás poniendo en duda que el régimen sea igual para todos, estás poniendo muy en duda que el régimen esté tratando con mano dura, dejando pasar por alto todas estas cosas. En el momento que ella pide asilo o ayuda al Pardo, está demostrando que esa ayuda podría haber existido. Sale que ha sido amante de una, amante de otro, que ha tenido un gran poder y que ha podido hacer y deshacer lo que quería. Al final la pena fue leve, algo de ayuda tendría. Yo imagino que si un vecino de Chamberí, bueno, Chamberí era un barrio alto para la época, vámonos al pueblo de Carabanchel, no sale. Hubiera... ese hombre no sale de la cárcel o esa mujer no salen de la cárcel, algún tipo de ayuda tendría. Yo creo, fíjate, más que la pena en el juicio, más que la pena que se le da del dinero, yo creo que fue la repercusión social, fue el hecho de que ya no iba a ser mirada igual por la sociedad, ya la gente que la llamaba amiga no la llamaba amiga y la llamaba loca. Luego también sirvió, eso de la locura, sirvió bastante en una sociedad en la que estaba presentándose una mujer individualista, conducía, estudiaba, que tenía un perfil de que ella podía acostarse con cualquier hombre y que no tenía que dar ningún tipo que no tenía que dar ninguna excusa a nadie. Eso ya hacía que estuviera loca. Si tú coges... Vaya coartada para que vieran que lo hacía por loca y no por liberal. Exacto, y si es una loca y encima de repente trae este caso, fue importantísimo para ellos. ¿Ves cómo estaba loca? ¿No? Te pueden decir, ¿ves cómo estaba loca? ¿Ves cómo no era normal su comportamiento? Entonces eso trajo ese problema. Y luego, sobre todo, la leyenda urbana que ha caído en ufología, que ha caído en parapsicología, psicofonía. Pero ¿y los extraterrestres aquí dónde pegan? Pues te lo traeré en otra ocasión, pero aquí te voy a dar la primera pincelada. Cambiemos a esos dos médicos nazis de 2 metros, rubios, altos, cambiémoslos por humita. El caso Humo fue súper importante, fue súper interesante. Y mirando esas cartas y mirando toda esa documentación dijeron, ¿y si no son nazis y realmente son humitas? Si realmente el virus no es nazi y es que es traído de Andrómeda o vete tú a saber dónde, pues esto hubo gente dentro de la secta de Humo, porque sabemos que Humo igual se superextiende, ya no solamente con el caso de la mano cortada, los crímenes del sastre. Sí. Hay muchísimo ahí mezclado, porque también los propios ufólogos, los propios creadores de... Sí. Llamémoslo Humo, pero bueno, llamémoslo la estafa de Humo. Sí. No, el propio nombre, no quiero herir susceptibilidades, perdón, hay gente que todavía lo mantiene, gente que lo cree, pero el propio nombre te indica lo que es. Y el propio creador ya también dijo que se había reído de todo el mundo y que lo había creado él. Pues todavía siguen, Sí. Pues eso fue, a partir de eso también, lo de Juan José de Valderas, los ovnis de Juan José de Valderas. Pero bueno, es que Humo trae muchísimo, o sea, Humo trae hasta metidas ahí ciertas farmacéuticas que no se pueden nombrar a día de hoy, y ya se aprovechó un caso tan extraño para meterlo también. Y oye, pues darle un toque más cinematográfico. Sí, hombre, queda más misterioso, más incluso místico, te diría. Sí. Bueno, ¿y cómo terminó? Iba a decir la buena de Margarita, pero bueno, ¿cómo terminó Margarita? Margarita pues terminó, ya te digo, arruinada, muy arruinada. Y yo casualmente, pues mira, investigando también un poquito para esto, la última cosa que yo supe de ella es que incluso tuvo un encontronazo, vamos a decir afectivo, con el abuelo de nuestro querido José María Aznar, que no acabó muy bien, que acabó la señorita Margarita también agrediéndolo, ¿no? En una pelea, en un viaje a México, que justamente en ese viaje a México lo conoció. Tuvieron ahí un pequeño de rifirrafe, después de ese affair tuvieron un pequeño rifirrafe y terminaron muy mal, pero bueno, terminó arruinada, terminó sin ningún... sola, terminó, esos títulos no le pertenecían, entonces digamos que fue completamente su caída directamente. Bueno, pues ahí queda eso, nos quedamos sin tiempo, Daniel. Agradecerte, volver a darte la bienvenida. Muchas gracias. Y deseando saber qué nos traes el próximo día. Pues aquí termina
Crímenes de la Historia con Daniel Brun. Muchísimas gracias. Muchísimas Muy pronto, gracias. Daniel. Hasta pronto. Hasta pronto. En nuestro programa, a veces nos vamos a encontrar con temas un poco contradictorios para la ciencia, tal y como la conocemos hoy en día, pero al fin y al cabo muchos mitos, muchos enigmas lo son. Creo que ustedes ya me van conociendo y se habrán dado cuenta de que hay algunos temas en los que me cuesta creer y otros, pues como el que vamos a hablar ahora, directamente me repugnan. Pero durante gran parte de nuestra historia, la humanidad, nosotros hemos vivido siempre a la sombra de la superstición, de la magia, del miedo. Hemos creído en dragones, monstruos o demonios. Y aunque creamos que todas estas cosas las hemos dejado atrás, seguimos manteniendo ciertos instintos primitivos. Y aún quedan personas capaces de creer en estas cosas y cometer barbaridades en su nombre. Pero vayamos al año 1973. El año 1973, el mundo del cine sufre una revolución con el estreno del Exorcista, una película que cambió para siempre el género de terror y puso en conocimiento público una de las actividades más misteriosas realizadas por la Iglesia Católica, el exorcismo. Esta genial película creó un pánico entre muchas personas temerosas de ser poseídas o de que algún ser querido fuera tomado por el diablo, pánico que tuvo en ocasiones nefastas consecuencias. Más allá de creencias o ritos más o menos respetables, el caso de Almansa o el exorcismo de Almansa, que es de lo que vamos a hablar hoy, es un caso de locura colectiva llevada al extremo en un estallido de violencia y terror, un horrible argumento de la crónica negra de nuestro país. Para ponernos en situación, lo mejor es comenzar por el principio, y en esta historia juega un papel fundamental Rosa González, una mujer de Almansa, aficionada a los temas esotéricos y que un día, convencida de sus propias invenciones, dio el paso de amateur a profesional y comenzó a ganarse la vida como sanadora y otras índoles relacionadas con supuestos poderes curativos o milagrosos. Y no le fue mal el negocio a Rosa, ya que su marido, según diversas fuentes, abandonó su trabajo en el sector del calzado para actuar como secretario, por así llamarlo, de su mujer. Por otro lado, y una vez presentada Rosa González, decir que su hermana, Ana María González, y dos vecinas, Mercedes y María de los Ángeles Rodríguez, jugaron un papel clave en esta tétrica historia llena de locura y rituales de sangre. Volviendo ahora al lugar y al momento de los hechos, en la madrugada del 18 de septiembre de 1990. Rosa Fernández González, de 11 años de edad, era una niña pequeña, llena de esperanzas en el futuro. Un día, algo muy normal ocurrió, le bajó su primera menstruación. Al principio todo marchaba bien, nada de qué preocuparse, hasta que la niña tuvo una pequeña falta. Irregularidades del todo corrientes en las primeras menstruaciones. Sin embargo, este suceso no tardó en llamar la atención de la madre de Rosa. Rosa González, su madre, lleva una temporada obsesionada con la presencia del demonio. Lo siente cerca, a su alrededor, vigilando. Su mente, retorcida por la locura, acaba llegando a la conclusión de que esa presencia procede del vientre de su hija y decide mantenerla vigilada. Pero, la obsesión le consume y decide tomar cartas en el asunto tras obtener una aterradora conclusión. Su hija ha quedado embarazada por el maligno y es su deber matar a la aberración que reside dentro de la pequeña Rosa. Los dramáticos sucesos que desencadenaron la tragedia del 18 de septiembre comenzaron en realidad 3 días antes, el sábado 15 de septiembre, cuando Rosa González, María de los Ángeles Rodríguez Espinilla y su hermana Mercedes salen juntas a cenar. Mercedes había llegado 2 días antes a Almansa, procedente de Valladolid, con la intención de pasar unos días con su hermana. Al día siguiente, a eso de las 3:30 de la tarde,
Rosa González telefoneaba a María de los Ángeles, que se traslada inmediatamente a casa de la curandera. Durante toda la tarde intenta exorcizar del cuerpo de María de los Ángeles el espíritu de su marido, Martín, que supuestamente la poseía y le estaba haciendo mucho daño. Además de hacerlo con ella, también intentaba exorcizar a los hijos de su amiga quienes, supuestamente, portaban el mal. Para ello, les metía los dedos en la boca, produciéndoles grandes arcadas para que echaran el pato que tenían dentro. Sobre las 11, Martín, esposo de María de los Ángeles, se presentaba en casa de Rosa con la intención de llevarse a su familia. Consigue llevarse a sus hijos, pero no a su mujer. Al día siguiente, lunes 17, volvió a casa de la curandera para intentar llevarse a su esposa. En la mañana del lunes se encuentran reunidos en el número 89 de la calle de la Rosa, en Almansa, Rosa González, su marido, María de los Ángeles, su hermana Mercedes, Josefa y Ana María González, cuñada y hermana de la curandera a quien Jesús Fernández había llamado al encontrar a su esposa como loca. Todo el grupo se traslada al dormitorio del matrimonio, donde se inician una serie de ritos extraños con objeto de expulsar a los espíritus. La violencia histérica de la curandera se entremezcla con advocaciones religiosas, rituales mágicos, imágenes de Santa Lucía, etc. Tras una agotadora sesión, a media tarde María Ángeles y Rosa parecen calmarse. María Ángeles asegura que la curandera le ha salvado la vida, a lo que ésta responde: «Yo no soy Rosa, soy un extraterrestre de otro planeta». Tras la sesión, Josefa, Ana González y Mercedes Rodríguez abandonan la casa, encerrándose María de los Ángeles y Rosa en el dormitorio del matrimonio. Pero casi a medianoche, Mercedes vuelve a casa de la sanadora, y ahí se inicia la recta final de este drama. En la madrugada del día 18, Jesús entra en el dormitorio y sorprende a su mujer totalmente desnuda, con las hermanas Rodríguez. Las tres estaban cubiertas de excrementos y bilis. Tiempo antes, se había desarrollado otro ataque de histeria exorcista en la habitación. A golpes, obligan a Jesús a que limpie la habitación y a que despierte a Rosy, hija del matrimonio, que ya estaba acostada en su habitación. El padre conduce a la pequeña a la habitación, donde es desnudada y metida en la cama. Pero poco tiempo podrá dormir la pequeña, ya que un rato después es despertada por su madre y obligada a tumbarse en el frío suelo. Lógicamente, la niña comienza a tiritar. En ese instante, dice Mercedes: «Si vais a quitar el mal, hacedlo ya, porque la niña no se encuentra bien». Rosa, ebria de superstición, exclamó: «Maldita sea. El mal está dentro de ti». La curandera y María de los Ángeles atacaron a Mercedes dándole patadas en la vagina y metiéndole los dedos en la boca hasta hacerla sangrar. Al ver la sangre, la curandera interpretó que el mal ya había salido, dirigiéndose entonces hacia su hija, y comenzando a golpearla, asegurando que era ella ahora la poseída por el espíritu de Martín. Al escuchar los lloros de Rosy, su padre, que había sido expulsado de la habitación, entró nuevamente con la intención de rescatar a su hija. Ojalá lo hubiera hecho, porque aquella fue su última oportunidad de salvar la vida de la pequeña de la superstición homicida de las espiritistas. Las tres mujeres atacaron con feroz violencia a Jesús, que nuevamente fue expulsado del dormitorio, saliendo además de la casa en busca de ayuda. Ese momento es aprovechado por las tres mujeres, que se trasladan con Rosy al dormitorio de la pequeña. Tras atrancar la puerta con una de las camas y la cómoda del dormitorio, acuestan a la pequeña en la cama restante, reiniciando sus rezos, jaculatorias y exorcismos. A las 6, regresa Jesús con Ana María, hermana de la sanadora, pero no pueden entrar en el dormitorio, quedándose al lado de la puerta hasta las 9. Dentro de la habitación, Rosa y las hermanas Rodríguez destrozan todos los muebles, se revuelcan por el suelo, gritan, caminan descalzas sobre clavos y cristales, se orinan, etc. El espectáculo debió ser estremecedor para la niña, que, aterrada, vivía los últimos instantes de su corta existencia. Mientras, en su locura exorcista, Rosa echaba colonia encima de María de los Ángeles. Esta tuvo la fatal ocurrencia de decir que notaba que le venía el mal por abajo, que estaba entrándole un aborto del diablo. En ese momento, la curandera colocó una toalla en la vagina de Ángeles y comenzó a golpearla en el vientre. Al retirar la toalla llena de sangre, encontraron la prueba que necesitaban para confirmar sus sospechas sobre el aborto del diablo. Posteriormente, se averiguó que ésta tenía la menstruación ese día. Ante ese hecho, Rosa se vuelve hacia su hija y le dice: «Estás embarazada por el diablo». Era el principio del fin de este drama. Las tres enajenadas se precipitan sobre la niña
y mientras las dos hermanas la sujetan, Rosa le abre las piernas y le introduce sus manos en la vagina. Primero un dedo, luego dos. Por fin, toda la mano de la curandera se introduce en la pequeña cavidad, rasgando la carne infantil a su paso. Rosy grita, patalea, se revuelve destrozada por el dolor, pero su madre no se detiene. La vagina está desgarrada. Ya son dos manos las que arrasan el interior de la niña. Minutos de dolor indescriptible. La curandera arranca los ovarios, los intestinos, la vagina. Gloria al Espíritu Santo, gloria a Jesús. Sal cabrón, increpaba la sanadora mientras hurgaba con las uñas en las vísceras de su hija. En el nombre de Cristo, la curandera destrozaba, desgarraba, destruía, devastaba las entrañas de su hija con las manos. Durante unos minutos interminables, Rosy, con solo 11 años, sufrió lo que ninguna narración puede describir. Por fin, la masiva pérdida de sangre produjo un piadoso shock a la pequeña que le provocó la muerte, cesando así su inenarrable tormento. Aún después de muerta, y ya con mayor facilidad, Rosa continuó arrancando las vísceras de su hija por la vagina. Y cuando se sintió cansada cambió la posición con María de los Ángeles, que continuó con su tarea mientras exclamaba a cada demonio extirpado: «Otro, otro. Esto no se acaba nunca». A las 9 de la mañana consiguieron entrar Jesús y su cuñada en la habitación. El espectáculo era dantesco. El padre salió disparado en busca de ayuda, y desde la casa de un vecino, llamó a la policía. Ana González se quedó en el dormitorio. Las tres mujeres se precipitaron contra ella. «Tú eres la clave. Necesitamos tus ojos para que la niña reviva». La curandera y sus ayudantes propinaron una brutal paliza a la mujer, que estuvo a punto de perder los ojos en el ataque, el cual le produciría una contusión retiniana en ambos. Cuando comenzaron a ser conscientes de la monstruosidad que habían hecho, Rosa y Ángeles intentaron darse a la fuga, siendo detenidas por la policía. Rosa, en un bar cercano, y María de los Ángeles, en un vehículo particular que asaltó en la huida. Mercedes fue detenida en el mismo lugar de la masacre. Cuando en febrero de 1992 la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia contra las acusadas, las tres mujeres fueron absueltas. Rosa María y María de los Ángeles fueron ingresadas en un psiquiátrico, liberadas de la acusación de asesinato por la eximente de trastorno mental transitorio. Mercedes fue absuelta por no haber participado activamente en los hechos, un absurdo que no merece la pena ni comentar. Este caso es tristemente uno de los más conocidos de España y razones no faltan. Resulta espeluznante que una madre sea capaz de hacerle eso a su propia hija, y lo que es peor aún, convencida de que hacía lo mejor para ella. Posteriormente, cuando fueron interrogadas, la madre afirmó que en ningún momento pretendieron asesinar a la niña y que una vez extirpadas las vísceras podrían ser colocadas de nuevo y así devolver a Rosa a la vida, por increíble que a ustedes esto les parezca. Bien, créanme cuando les digo que traer este tema ha traído no pocas discusiones en el equipo, pero al final se ha prevalecido nuestra intención de mostrar las cosas como son, a veces sublimes, a veces diabólicas. Nuestra historia y nuestras vivencias sin más. Las hemos mostrado con la intención de demostrar la locura y que los creyentes en estos fenómenos reflexionen tras verlo y se desliguen un poco de todo eso hasta llegar a la cordura. En fin, nos quedamos ya sin tiempo por hoy. Recuperamos un poquito la sonrisa para agradecerles una vez más su fidelidad, recordarles en pantalla nuestro correo y desearles una feliz semana. En 7 días volvemos con más enigmas de la historia. Hasta pronto.